Welcome. Todos sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Adicciones e o Centro Hispano-Latino de Capacitação e Assistência Técnica em Prevenção. Le damos la bienvenida a nuestro seminario web en español titulado Preveniendo las experiencias adversas en la infancia, ACEs, en las comunidades Latinx. Mi nombre es Fabricia Prado, soy psicóloga brasileña y trabajadora social clínica, licenciada en el estado de Georgia en los Estados Unidos. Les presentaré la versión traducida al español de esta conferencia web que se organizó originalmente en inglés y fui yo misma la presentadora y tuvimos como anfitriona a señora Doca Michelle Zelaya, coordinadora del Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Aquí hay algunas breves instrucciones. Este seminario web está arquivado y también se está grabando en portugués. Al final de la presentación, tuvimos una sesión de preguntas y respuestas que se generó en la presentación en vivo en inglés y también fueron traducidas para presentarlas aquí. También fue solicitado que los participantes completasen una breve evaluación de satisfacción que es importante para el trabajo que el PTTC hace y los brinda la oportunidad de mejorar esfuerzos de capacitación. Aunque no obtuvieron créditos de educación continua para este evento, planean hacerlos para eventos futuros. Los certificados de finalización están disponibles a quienes los pidan. Así que comencemos. Permítame presentarles la Asociación Nacional Latina de Salud Mental, NALBA, por sus siglas en inglés. NALBA es una organización sin fines de lucro ubicada en Nuevo México. NALBA se estableció para satisfacer la necesidad de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en el campo de la salud mental y adicciones, y para llamar la atención sobre las grandes disparidades que existen en las áreas de acceso, utilización, investigación basada en la práctica y personal adecuadamente capacitado. El director ejecutivo de NALBA es el señor Fred Sandoval. Y este PTTC forma parte de la red PTTC, que es un recurso internacional multidisciplinario para profesionales en el campo de servicios de tratamiento y recuperación de adicciones. Establecida en 1993 por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SEMSA, la red PTTC está compuesta por 10 centros regionales domésticos, 6 centros internacionales de VIH, financiados por PEPFAR, 2 centros nacionales de áreas de enfoque y una oficina de coordinación de la red. Juntos, la red sirve a los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las islas del Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, las Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas. Los PTTCs de VIH internacionales sirven a Vietnam, el sudeste de Asia, Sudáfrica y Ucrania. Aquí puede ver un mapa de los PTTCs en los Estados Unidos. El PTTC Nacional Hispano-Latino tiene un enfoque nacional para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que brinda servicios a estas comunidades. El PTTC Hispano y Latino cuenta con el siguiente personal: el Dr. Pierluigi Mancini, director del proyecto; la señora Doca Michelle Zelaya, coordinadora del proyecto; y Priscila Giamassi, asistente ejecutiva.
La Asociación Nacional de Salud Mental de los Latinos también es sede para la organización hermana ATTC, el Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Proporcionaremos información de contacto al final de este seminario web. Al final de la presentación, si tiene acceso al enlace, le pediremos que complete una evaluación de satisfacción de este webinar. Esta investigación es importante para el trabajo que realizan y que brinda la oportunidad de mejorar nuestros esfuerzos de capacitación y obtener financiamiento para continuar este trabajo. Ahora es el momento de presentar la estimada presentadora, Fabricia Prado, que es una trabajadora social clínica licenciada en el estado de Georgia. Obtuvo su maestría en trabajo social en la Universidad Estatal de Kennesaw, en Georgia. Fabricia también tiene una licenciatura y una maestría en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Goiás, en Brasil. Ha trabajado con la comunidad latina en Georgia desde su programa de prácticas en 2010 como interna, luego como clínica y más tarde como gerente de un programa de teleconsejería de CETPA. Fabricia es terapeuta y también es miembro de la Junta de ALAS, la Asociación Latinoamericana de la Salud, una organización sin fines de lucro en Douglasville, Georgia. Fabricia trabaja actualmente con el PTTC Nacional Hispano y Latino, nuestro centro hermano, el ATTC, bajo su enfoque cultural y lingüístico para expandir nuestros recursos de entrenamiento y seminarios web para incluir el portugués brasileño y el español. Fabricia ha obtenido la certificación de entrenador maestro de ACE Interface y a través del PTTC Nacional Hispano Latino y está trabajando para aumentar la conciencia comunitaria y la prevención de los ACEs y su impacto en la salud pública, utilizando enfoques basados en la evidencia para crear resistencia en las organizaciones y comunidades hispanas y latinas. Entonces, muchas gracias. Esta fue la introducción de la anfitriona, la señora Douka Michele Zelaya. Y ahora entonces empiezo con la presentación. Gracias a Douka, Dr. Mancini, a Nauba y todo el equipo del PTTC y ATTC. Hola a todos y sean bienvenidos. Estoy muy agradecida de hablar sobre este tema tan importante y de haber sido invitada por el PTTC Nacional Hispano-Latino a participar en el entrenamiento de entrenadores maestros de ACE Interface en el año pasado, siendo entrenada por Laura Porter, Kathy y el Dr. Rob Anda. Que usted sea un terapeuta de salud mental, un maestro, un especialista en prevención, tal vez un veterano de guerra, un padre o una madre, un líder religioso o de la comunidad, o cualquier que sea su interés en participar en este seminario web. Quiero agradecerles a cada uno individualmente por estar aquí. Significa mucho para mí saber que hay personas como ustedes que han tomado la decisión de unirse a mí hoy para aprender más acerca de las experiencias adversas en la infancia y construir comunidades de autosanación. Antes de empezar, me gustaría decir que tuvimos más de 500 personas conectadas a este seminario web en vivo. Imaginen a todos en sus casas, oficina, coches, en sus laptops, teléfonos, escuchando las mismas cosas que oirás ahora. Eso significa que, aunque no podemos vernos, estamos todos conectados por algo que debemos tener en común para estarmos aquí.
Así que no estás solo en esto. Yo estoy aquí ahora totalmente presente y me gustaría invitarte a hacerlo yo mismo. De mí y de las diapositivas que comenzarán a ver en su pantalla ahora, puede esperar que este trayecto en el que entraremos juntos será respetuoso, gentil y atento a su propio trayecto y donde pueden estar en su fase de autoconciencia y proceso de sanación con respecto a este tema de trauma. De su parte, espero que se concentre, si puedes, y cuídese durante la próxima hora y media que asista a esta conferencia web y también durante el transcurso de su día. Me gustaría sugerir algunos procedimientos que puede hacer para sentirse más tranquilo en su cuerpo. En este momento, tengo algunos ejercicios que aprendí en mi curso de desensibilización y reprocesamiento por medio de los movimientos oculares, EMDR, algunos otros libros y otros entrenamientos que he practicado conmigo misma y también con mis clientes. Están invitados a probarlos si les apetece. El primero se llama el abrazo de mariposa, en el que se crea una mariposa con las manos, entrelazando los pulgares, como se ven en la figura. Así. Y en el pecho, con los dedos apuntando al cuello, agitando las alas como golpeando levemente izquierda, derecha, izquierda, derecha. O puede hacerlo también como un abrazo a uno mismo en los brazos, como también puede ver en la figura. Esta técnica fue originada por Lucina Artigas durante su trabajo en 1998 con sobrevivientes del huracán Paulina en Acapulco, México. Y no hay mucha gente que utiliza esta técnica, pero no sabe de dónde ha venido. Y la segunda que puede ver en la imagen es nomás puede sentarse como poner sus pies en el piso, ¿no? Y puedes también, si miras en la foto, puede ver que estoy como que parece que con una sonrisa. Y es una técnica usada en la terapia de comportamiento dialéctico llamada media sonrisa, que nomás segura esta media sonrisa por algunos minutos y puede hacerlo al mismo tiempo que hace también el abrazo de mariposa. Me gusta usar la media sonrisa porque siento un cambio instantáneo en mi estado de ánimo. Solo tienes que mantener por algunos minutos. Sientes que tus pies tocan el suelo y puedes dar ligeros golpecitos con los pies en el suelo. Respira. Recuerda que estás en el momento presente. Si puedes, también puedes usar una almohada, preferiblemente más pesada, y ponerla en tu regazo, espalda u hombros. Y entonces sentirás un poco de presión que puede ayudarte a calmarte. El tercero activa el flujo de sangre en la corteza prefrontal, aplicando una suave presión con la punta de los dedos a mitad de camino entre la línea del cabello y las cejas. Sobre el punto medio de cada ceja, como puede ver en la foto, o simplemente colocando la palma de la mano sobre la frente, unos minutos o 10 minutos si es posible. Si siente que estos ejercicios no son adecuados para usted, solo respire profundamente y exhala lentamente. Otras cosas que puedes hacer por tu cuenta ahora y después de este webinar es tener una manta cómoda, un té caliente sin cafeína, tal vez algunas plantas alrededor tuyo o tu mascota,
Puedes colorear mientras escuchas esta conferencia web o hacer cualquier otro ejercicio que te guste. También puedes elegir silenciar temporalmente a cualquiera que veas o puedes elegir hacer lo que necesites para tu bienestar. Por favor, cuídate. Ahora los invito a participar en esta pregunta de encuesta de base. ¿Está familiarizado con la comprensión y cuáles son las experiencias adversas de la infancia a las que me referiré a partir de ahora como ACEs y su impacto general en la salud de la población? Por favor, elija A si nunca ha oído hablar, no conoce las implicaciones, nada. B si tiene una idea, pero no conoce las implicaciones. C si tiene una idea clara, pero no lo ha utilizado en su trabajo diario. Y D si puede explicarla bien y también ha incorporado este conocimiento en su trabajo. Así que daré algunos segundos para pensar. En esta presentación en vivo, un 10% de las personas que participaron seleccionaron A, 20% B, 41% C y 29% D. Eso significa que muchos tenían una idea clara de lo que son las ACEs, pero no habían usado realmente este conocimiento en su trabajo diario. Continuemos y gracias por participar. Aquí está un resumen del seminario web de hoy. Tenga en cuenta que este es un seminario web de 1 hora que representa una versión más corta de una presentación mucho más larga. En la primera parte hablaremos del estudio ACE, el estudio de las experiencias adversas en la niñez y por qué este estudio es importante. En la segunda parte nos aventuraremos en el cerebro y lo que sucede en el cerebro cuando se experimenta la adversidad y el estrés tóxico. Y me gustaría prestar especial atención a la tercera parte, la resiliencia, porque aquí es donde avanzamos juntos como las personas resistentes y resilientes que somos. Elegí esa cita porque establece el tono del camino que estamos a punto de comenzar. El mundo rompe a todos y luego muchos son fuertes en los lugares rotos. Esta cita me recuerda la imagen de un jarrón agrietado con luz que pasa a través de las grietas. ¿Sabes por qué a veces una crisis es muy rica en oportunidades significativas en nuestras vidas? Creo que es porque nos lleva a ese momento cuando vemos que todo lo que hemos pasado en nuestras vidas tiene sentido ahora. Algunos de nosotros, los inmigrantes Latinx en los Estados Unidos, experimentamos esto hoy, incluso considerando el contexto de la pandemia. Estamos de cierta manera preparados para esto, para estar en modo de supervivencia, para la forma compasiva y generosa de cuidar a nosotros más queridos y más vulnerables. También por nuestro valor para el respeto. Ya sabes lo que estoy hablando. Estas semillas de la clase de amor más profunda y cariñosa que viene de nuestros abuelos, de los ancianos. Nunca mueren. Todos somos portadores de sus semillas y las esparciremos para siempre donde quiera que estemos. Creo que este tipo de amor es la fuerza más poderosa del universo y esto no es solo para los hispanos y los latinoamericanos, esto es válido para todo el mundo, para todos nosotros. Solo miren con una actitud de curiosidad y admiración y verán lo mejor de la raza humana sucediendo en el corazón del caos. Hoy quiero dedicar esta presentación
a todos los ancianos, todos los abuelos del mundo, nuestros abuelos y abuelas. Adelante, empezamos el estudio de ACE. Experiencias adversas en la niñez, en español. Diré que los ACE se refieren a experiencias adversas en la infancia y cuando digo adversidad aquí, piense en un tipo de experiencia o respuesta al estrés que puede ser entendida como tóxica para nosotros. Hay factores estresantes de la vida que pueden activar respuestas positivas o tolerables en nuestro cerebro y cuerpos. Pero hay experiencias que, dependiendo de una serie de factores, como la edad en que cuando esto ocurrió, el género, si es un niño, si es una niña, las condiciones ambientales, las vulnerabilidades o diferencias individuales y especialmente la intensidad de la duración de estas experiencias, que pueden quedar impresas como tóxicas para nosotros. Por lo que cuando utilizo el término adversidad, no me refiero necesariamente a la naturaleza del acontecimiento o de la experiencia de vida, como la guerra o la pobreza, pero estoy hablando de los efectos de estos eventos en nuestra neurobiología, nuestra salud en general y nuestro medio ambiente, que se transmiten a través de generaciones, incluyendo los efectos de las experiencias adversas con sistemas de opresión profundamente arraigados y sus microagresiones y los traumas de la violencia que comúnmente experimentan algunos grupos minoritarios como los inmigrantes latinex que viven en los Estados Unidos. Compartiré con ustedes los hallazgos del estudio ACE. Este estudio confirma con evidencia científica que la adversidad en los primeros años de vida aumenta los problemas físicos, mentales y de comportamiento más adelante. Se trata de un mayor estudio de este tipo, con más de 17,000 participantes, y fue desarrollado con el copatrocinio del Kaiser Permanente del Estado de California y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC de Atlanta. A principios de los años 90, el doctor Enda, que diseñó el estudio ACE, mientras trabajaba como científico principal en el CDC, revisó y aprobó toda la información del estudio que les informo hoy. Esta diapositiva muestra las 10 categorías de ACEs que fueron estudiadas. El CDC ahora rastrea 8 categorías en varios estados. Se han excluido los tipos de negligencia. El primer grupo se refiere a la disfunción familiar. El de la izquierda, que incluye crecer con abuso de sustancias en la casa, alcohol o drogas por parte de miembros de la familia, separación o divorcio de los padres, crecer con un miembro de la familia que sufre una enfermedad mental, presenciar violencia doméstica, específicamente contra la madre, o comportamiento delictivo como la demuestra el arresto de un miembro de la familia, como a una persona que estuvo en el cárcel. Se incluyeron 3 formas de abuso infantil: físico, sexual y emocional, y 2 formas de abandono emocional y físico. Las preguntas que utilizaron en este estudio y todos los participantes adultos fueron introducidas con la frase: durante tus primeros 18 años de vida, algunos de tus padres o otro adulto en la casa te empujaba, te agarraba o te golpeaba tan fuerte que tenías marcas o te lastimabas. Así que este es solo un ejemplo de una pregunta de abuso físico.
Así que las 10 preguntas fueron diseñadas de esta manera. Como pueden ver en los porcentajes de esta diapositiva, los ACE son comunes y esta era una población de clase media con un alto nivel educativo. Los estudios de los ACE siguen en curso y también han sido adaptados y ampliados. Muchos estados de los Estados Unidos, incluyendo Georgia, desde 2018, han recopilado continuamente información sobre los ACE a través del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo de la Conducta, el llamado BRFSS, por sus siglas en inglés. Y los principales hallazgos de estos datos son similares a los del estudio original de los ACE. Puedes visitar la página web del CDC para más detalles. Dado que las experiencias adversas en la infancia están tan interrelacionadas, no tiene sentido observar cómo las categorías únicas de ACE influencian en los problemas sociales y de salud. En su lugar, los médicos y auxiliares desarrollaron una puntuación ACE. Por lo tanto, cada categoría cuenta como un punto. De modo que la puntuación ACE es simplemente la suma de cada categoría reportada de 0 a 10. Por lo tanto, si una persona ha sufrido abuso físico, por ejemplo, independientemente de la gravedad o de cuántas veces lo haya sufrido, cuenta como 1 punto. Y así sucesivamente. Piensa en la puntuación de los ACE como una medida de la dosis de estrés biológico de un niño. A medida que aumenta la puntuación del ACE, en promedio, aumenta la exposición a los efectos del estrés tóxico en el desarrollo. Aquí puede ver que solo 1/3 de las personas del estudio tenían una puntuación de 0 y el 16% tenía 4 o más. Los ACEs son comunes y tienden a agruparse. Ahora mira este gráfico. Lo que ves aquí es una ilustración de la relación dosis-respuesta. Más ACEs, además de problemas sociales y de la salud. El siguiente es específicamente sobre ACEs y la depresión. La depresión es la principal causa de discapacidad en los países desarrollados. Aquí vemos que el curso de las ACEs aumenta, así como el riesgo de depresión en forma de respuesta a la dosis. El informe de los signos vitales de los CDC de noviembre del año pasado indica que la prevención de ACEs podría reducir el número de adultos con depresión hasta en un 44%. Las ACEs se mantienen en el cuerpo, lo que conduce a problemas de salud mental, física y de comportamiento en la edad adulta. Algunos de estos problemas se transmiten inadvertidamente a la siguiente generación. La lucha contra un trastorno de uso de sustancias o la depresión forma parte de la transmisión intergeneracional de las ACEs. Esta diapositiva muestra una de las relaciones más fuertes observadas en el estudio ACEs, y esto ocurre entre las ACEs y su riesgo de intentos de suicidio. Las personas con una puntuación ACEs de 4 tienen casi 20 veces más riesgo de intentar suicidarse que las personas con una puntuación de 0. Pero recuerden que las ACEs no son un destino.
Ahora podemos ver cómo los ACEs pueden estar relacionados con ciertos comportamientos y condiciones sociales. Miren el primer conjunto de columnas y comparen la columna azul oscura, que representa 4 o más ACEs, y la columna azul más clara, que representa 0. Sin embargo, el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias se multiplica por 6, pasando de una puntuación de 0 a una puntuación de 6 ACEs. ¿Qué hay de las relaciones? Las personas con mayores puntuaciones de ACEs tienen más probabilidades de casarse con una persona con un trastorno de uso de sustancias. Piense por un minuto cómo esto indica que las ACEs tienden a ser transmitidas de una generación a la siguiente. Y aquí hay una lista de algunos de los problemas sociales y de salud documentados por las publicaciones de estudio de la ACE. El CDC estima que al menos 5 de las 10 principales causas de muerte están asociadas a los ACEs. Y esto debería llevarnos a pensar en la prevención. Más que nunca, estamos viviendo en una época con un enorme potencial para cambiar la trayectoria de la salud y el bienestar de las generaciones futuras si nos centramos en los factores correctos responsables de nuestro bienestar. Si comprendemos las reglas universales de nuestra interdependencia, si reconocemos el poder y el valor que tenemos en nuestra capacidad de crear resiliencia cuando nos reunimos. Por eso es tan importante actuar para cerrar las brechas y reducir las disparidades de salud que nos tratan con indiferencia. Por lo tanto, todos los miembros de la sociedad pueden estar sanos y curados y contribuir con todo su potencial a nuestro éxito colectivo, que es de hecho la única manera de tener éxito si reconocemos que estamos conectados unos con otros. Esta idea de éxito individual es una ilusión. Miren a los soñadores por un minuto, los dreamers, y vean lo fácil que es o debería ser admitir que son jóvenes brillantes, llenos de potencial para devolver a la sociedad y así sucesivamente. Es probable que se beneficien de algunas leyes que apoyan las tasas de matrícula universitaria en el estado, por ejemplo, o incluso si se traza un camino hacia la ciudadanía y así sucesivamente. Están, de cierta manera, en una posición tal vez algo más privilegiada que otros en sus comunidades. Digamos que son los primeros en la fila y deberían serlo. Pero pregunto, ¿quién los crió? Y los padres, abuelos y ancianos de sus comunidades, la poderosa red social que apoyaban los dreamers, los soñadores, la brillantez de sus hijos demuestra lo bien equipados que estas personas adultas están con herramientas que a menudo no se encuentran tal vez en los libros, ni en la formación académica, ni en la riqueza, ni en el estatus social. Así que también merecen reconocimiento, tienen un valor tremendo. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto para defender la causa de la prevención de las experiencias adversas de la infancia y su transmisión intergeneracional como la mayor oportunidad para mejorar el bienestar de las poblaciones humanas? Esta diapositiva muestra el porcentaje de diversos problemas sanitarios de salud y sociales que los epidemiólogos estiman que son causados
por las experiencias adversas en la niñez. El cálculo que se utiliza se denomina el riesgo atribuible en la población, representado por el derrame de petróleo en este deslizamiento. Esto significa que al prevenir las ACEs, estamos potencialmente preveniendo o reduciendo este número de problemas y muchos otros al mismo tiempo. Así que toma, por ejemplo, el porcentaje de insatisfacción con la vida, que es un 67%. O podrías considerar el uso de marihuana en un 54% y la ansiedad en un 55%. Todos estos altos porcentajes están asociados con los ACEs. Así que, ya sea que trabaje para prevenir enfermedades cardíacas o cáncer, terminar con la falta de vivienda o la adicción, o mejorar la rentabilidad de un negocio, podemos alinear parte de nuestro trabajo en torno a un objetivo común que es de prevenir la acumulación de ACEs y moderar sus efectos. Hasta ahora, puede estar pensando en los estresantes adicionales que experimentan los inmigrantes Latinx en los Estados Unidos. Así que aquí he reunido algunos de los factores estresantes adicionales que debemos tener en cuenta al trabajar con familias Latinx. Por ejemplo, los traumas experimentados durante la pre-migración, la migración y post-migración. Antes de la migración, ¿cuántas historias escuché? Y tal vez usted también en su comunidad o hasta mismo en tu propia vida. Escuché muchas historias de clientes, incluso mi propia historia, al haberme quedado con mis hermanos cuando mi madre emigró aquí muchos años antes que yo. Muchos de los clientes adolescentes con los que trabajé vinieron después de 5, tal vez 10 años o más después de separarse de sus padres o uno de sus padres. Y llegaron aquí casi sin tener nada de inglés, tenían que adaptarse al inglés, adaptarse a sus padres y padrastros, nuevos hermanos y demás. Todo lo que ves en esta lista de estresantes adicionales tiene un impacto en su salud mental, lo cual tiene mucho sentido en cómo se sienten los adolescentes, por ejemplo, los niños o hasta mismo los adultos que tienen que adaptarse y lo difícil que puede ser emocionalmente. Cuando trabajé con el programa de teleterapia, buscamos a personas que estaban en comunidades rurales más pobres. Así que terminamos sirviendo a algunas personas que se identificaron como refugiados o solicitantes de asilo. Y sus historias fueron los ejemplos más vívidos de las dificultades que alguien puede soportar antes, durante y después de su llegada a los Estados Unidos. Personas que casi murieron más de una vez, personas que tenían tanto miedo y que declararon haber visto niveles increíbles de violencia en sus países de origen y que también sufrieron cuando llegaron y después de llegar. Y durante años escuchando todas estas historias con estos estresantes adicionales, cuando trabajaba con la comunidad Latinx y también con mis propias experiencias de estrés relacionado a migración, experimenté estrés traumático secundario o fatiga por compasión. ¿Verdad? Ciertamente, pero este es otro tema extenso que voy a dejarlo para una otra oportunidad. Enfoquemos entonces en un estudio realizado por Pereira y Ornelas con una muestra aleatoria de 281 adolescentes nacidos en el extranjero y sus padres. Y en este estudio, el 29% de los adolescentes y el 34% de los padres nacidos en el extranjero sufrieron traumas durante el proceso de migración.
Entre el 21% de los padres y el 9% de los adolescentes tenían un alto riesgo de desarrollar TEPT, trastorno de estrés postraumático. ¿Significa esto que desarrollarán el TEPT? No necesariamente. Es necesario combinar no solo las experiencias durante la migración, sino también antes y después de ella, lo que contribuirá al desarrollo del trastorno de estrés postraumático o no, y otros factores, así como el medio ambiente. Acuerda también que los factores de protección también tienen que ser tomados en consideración. En los centros de detención de la frontera sur de los Estados Unidos, todos estamos familiarizados con esta crisis humanitaria, las separaciones familiares, la falta de planes de reunificación familiar, la falta de tratamiento médico adecuado, las muertes de niños, varios tipos de estrés tóxico. Trabajé con un cliente, un menor, que era solicitante de asilo y pasó por todas estas experiencias solo. A partir de la narración del trauma de este cliente, se hizo evidente que las experiencias en el centro de detención estaban tan o más relacionadas con sus síntomas de trastorno de estrés postraumático como las experiencias traumáticas anteriores. Lo siguiente, tenemos situaciones de vida inestables. Esto también sucede en otros lugares y la falta de trabajo estable y de necesidades básicas será definitivamente parte de esta experiencia. Situaciones similares ocurren en realidad en Brasil con la migración de los venezolanos. Mi hermano estuvo recientemente en Manaus, en el norte, y está haciendo un documental que cuenta un poco sobre esto y es muy triste esta realidad. Así que tenemos un estrés cultural. Básicamente esto es ajustarse y adaptarse a un nuevo mundo, una nueva cultura, idioma, estilo de vida. En un interesante estudio realizado por Arbona y sus colegas, comparando el estrés acultural con los inmigrantes latinos documentados e indocumentados en Texas, descubrieron que el miedo a la deportación estaba al mismo nivel para ambos grupos y eran un predictor exclusivo del estrés extrafamiliar y también intrafamiliar relacionado con el estrés de la aculturación. Percepción de discriminación y disturbios en el vecindario. Esto incluye experimentar o presenciar una discriminación directa o sutil de humillación e intimidación que puede ser alimentada por percepciones antimigratorias, políticas de inmigración e ilustradas por insultos directos, como por ejemplo escuchar, no eres de aquí, regresa al lugar de donde viniste, y otras formas de violencia explícita, verbal y física. Por lo tanto, esto también es muy común y está muy bien informado en la literatura como uno de los factores que contribuyen a los problemas de salud mental. La barrera del idioma entre padres e hijos, por ejemplo, se observa comúnmente en un entorno clínico, como los médicos suelen estar en sesiones familiares. No es raro que haya términos que tengan que mediar y traducir las conversaciones entre los niños y los padres. A esto también nosotros, terapeutas, estamos acostumbrados, que muchas veces tenemos que traducir entre padres e hijos. Y obviamente ayudarlos también a mejorar la comunicación. Así que aquí hay algunos dibujos inquietantes de niños migrantes en la frontera, representando este conjunto único de violentas adversidades infantiles que les impuso la Asociación Americana de Psiquiatría,
reconoce que el impacto de la separación de las familias inmigrantes y la detención indefinida es generalizado a largo plazo y perjudicial para los traumas físicos, mentales y emocionales de la infancia. A continuación, pueden ver una tabla de un estudio con una muestra de 1993 estudiantes de secundaria de comunidades urbanas y sociales económicamente desfavorecidas que participaron en un seguimiento 2 años más tarde, informando de altas tasas generales de ACEs. El 11% de la muestra informó ser de origen hispano o latinoamericano. Esta tabla incluye información sobre la experiencia de vida de los 10 ACEs, desglosada por género, raza y etnia, como pueden ver. El ACEs más comúnmente reportado fue la separación de los padres o divorcio, 27.5%. Al menos 1 de cada 7 encuestados reportó haber experimentado varias cosas, como un padre desempleado, un padre con problemas de alcohol o drogas, o haber presenciado una lesión o un asesinato. Las respuestas de los padres blancos que tenían problemas con la bebida o las drogas fueron aproximadamente un 50% más altas que las de los negros y en un 30% más altas que las de los hispanos. Por lo tanto, las dos categorías en las que los hispanos reportaron tasas más altas que los blancos fueron testigos de una lesión grave o un asesinato, una tasa 2 veces más alta, y ser amenazados con una arma, mantenidos en cautiverio o secuestrados fue 42% más alta que la reportada por los blancos y casi 2 veces más alta que la reportada por los negros. En esto es un estudio realizado con 1,420 participantes para examinar el uso de sustancias y los hispanos en el sur de California. Como se puede ver en este cuadro, el número de ACEs se asoció significativamente con cada categoría de uso de sustancias. Una diferencia en el número de ACEs de 0 a 8 se asoció con una probabilidad de 22% mayor de fumar, una probabilidad 24% mayor de beber compulsivamente, 31% mayor de consumir marihuana y una probabilidad 12% mayor de consumir drogas pesadas. Específicamente, el abuso verbal y físico se asoció con el consumo de alcohol, el fumar cigarrillos, la marihuana y el uso de drogas pesadas. Y la separación o el divorcio de los padres se asoció con el consumo de cigarrillos y marihuana. Pues bien, ahora, por favor, vamos a respirar profundamente y luego pido que participen en esta nueva pregunta de votación. ¿Verdadero o falso? Los niños de familias de inmigrantes hispanos que viven por debajo del umbral de pobreza en los Estados Unidos tienen una mayor prevalencia de exposición a los ACEs en comparación con los niños de las familias nativas de los Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? En este seminario web en vivo, el 91% dijeron que verdad y solo más o menos 9% falso. Así que planteé esta pregunta solo para mencionar un hallazgo interesante, un estudio realizado por Caballero y sus colegas, quienes concluyeron que de hecho los niños de familias inmigrantes tenían significativamente menos posibilidades de estar expuestos a los ACEs
a pesar de la mayor prevalencia de la pobreza en comparación con los estudiantes de las familias nativas de los Estados Unidos. Esto fue alrededor de 80% contra el 47% y el 30% de los niños de familias nativas de los Estados Unidos que reportan altos ACEs en comparación con solo el 70% de los niños de familias inmigrantes. Sin embargo, esto puede no reflejar una ventaja real para la salud de esta población. Puede haber factores no medidos y pueden amortiguar la exposición de estos niños a los ACEs. Y más adelante, cuando hablemos de la resiliencia, podremos hablar más sobre cuáles pueden ser estos factores amortiguadores y además estas mismas preguntas pueden nos captar las experiencias específicas. Bueno, estas preguntas pueden no captar las experiencias específicas con la adversidad en esta población específica latina. Recuerde que hablemos de temas sociales muy complejos y esto no es un intento de proporcionar soluciones simples a ellos de una manera general en esta presentación. Pasamos a la segunda parte de esta presentación y hablemos un poco del cerebro. Respiremos profundamente otra vez. O puede que decidas practicar estas técnicas de aterrizaje mientras miras esta imagen de nueva vida y esperanza. Hablemos de lo que pasa en el cerebro cuando experimentamos con los ACEs. Sabemos que los recuerdos de nuestra infancia están almacenados en nuestros cuerpos y no solo en nuestras mentes. La prevención busca las causas y condiciones básicas para explicar los problemas actuales. En el caso de un trauma, la neurobiología humana, nuestro sistema nervioso puede ser una fuente de riesgo y una fuente de soluciones. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, que integran todos nuestros sentidos y la información de los receptores situados en todo el cuerpo humano. El sistema nervioso considera la entrada sensorial en el contexto de cada segundo casi instantáneamente, en términos de nuestra comprensión y respuesta a un mundo en que vivimos. Y nuestras neuronas son altamente efectivas en el procesamiento y transmisión de información con un objetivo importante en la adaptación de las formas que nos mantienen vivos. El doctor Martin Teichner, de la Universidad de Harvard, revisó y aprobó todos los hechos científicos sobre el cerebro en esta presentación. Entonces, ¿por qué los traumas de la infancia tienen tal impacto? Empecemos a entender. Aquí en esta imagen pueden ver un conjunto de neuronas. Si ves el de la izquierda, este es el aspecto que pueden tener al nacer y el siguiente durante la edad escolar y la pubertad. Tenga en cuenta que no hay muchas conexiones al nacer. Los bebés nacen con solo las conexiones en funciones cerebrales necesarias en el momento de la vida, para lo que necesitan hacer cuando bebés. La mayoría de los cables del cerebro se producen como resultado de la experiencia de vida de nuestros sentidos. A la edad de 6 años, las mismas células cerebrales ahora tienen muchas conexiones. El cableado del cerebro depende de la experiencia. Lo más experimentado tiene que formar conexiones más fuertes entre las células nerviosas
que forman estas redes. Y este proceso se llama ramificación o reforestación. La última sección de la derecha representa 14 años de edad, la pubertad. Note que ahora hay menos conexiones. ¿Por qué? Porque las conexiones menos experimentadas tienden a perderse en este periodo en un proceso llamado poda sináptica. Este fenómeno ayuda a explicar por qué el descuido o la falta de obtención de las experiencias que necesitamos tienen un impacto negativo tan poderoso en la salud y el funcionamiento social. Pero recuerde que esto no es un destino. De la misma manera que pueden ocurrir conexiones positivas que nosotros también formamos, incluso en el cerebro. Ahora se ve cómo se desarrolla el cerebro. Hay periodos sensibles para cada región del cerebro, donde el tamaño del cerebro y las funciones funcionales se ven más afectadas por la experiencia y más vulnerables al estrés tóxico. Uno de esos sistemas elaborados es el sistema límbico. Las funciones del sistema límbico se centrarán en la capacidad de regular las hormonas, el estado de ánimo, el ritmo cardíaco y el comportamiento sexual. Esto es vital para el aprendizaje, la memoria, en los procesos de mejora de la recompensa que nos ayudan a mantenernos en un camino saludable. Esto es muy importante en nuestro sistema de lucha o escape, pelear o huir. Nuestra respuesta al peligro, el hipocampo y la amígdala, son dos regiones del sistema límbico que son vitales para que podamos formar relaciones saludables. Regulan el pánico, el miedo y toda una gama de respuestas emocionales. Nos ayudan a regular los arrebatos emocionales cuando los necesitamos. El estrés tóxico en la temprana infancia tiene profundos efectos en las estructuras y funciones cerebrales, como dijimos. El elaborado sistema de señales de nuestro cerebro determina en una fracción de segundo cuando la información proviene de la vista, el sonido, el tacto, el gusto o el olfato. Y cuando entra en el cerebro, y entonces si esta debe ser procesada o si esta información debe ser filtrada en favor de la supervivencia. El estrés puede ser interpretado por el cerebro como algo que podemos tolerar o como algo insoportable. Los humanos están hechos para estar bajo estrés durante unos 20 minutos a la vez. El tiempo suficiente para prepararse para luchar o esconderse. Imagínese. Por lo tanto, las experiencias que causan reacciones químicas de estrés en nuestro cuerpo, que se producen continuamente, como el abuso infantil, el abandono, o incluso el vivir en una zona de guerra, o incluso el pasar por una situación peligrosa e insegura, como la que vivimos ahora con este contexto de la pandemia, puede tener un gran impacto en el desarrollo. Y aquí estamos hablando de la infancia. Cuando nos estamos desarrollando en estas circunstancias, nuestro cuerpo tiende a prepararse para la vida en un mundo peligroso. Y también podemos tener dificultades para apagar el sistema como adultos.
que puede parecer que estamos siempre en este modo de esconder, luchar, lo cual es parte de lo que sucede cuando desarrollamos el trastorno de estrés postraumático. Nuestros cuerpos en este modo de funcionamiento están siendo bombardeados con las hormonas del estrés por un periodo prolongado de tiempo, y esto puede ser muy estresante para el cuerpo. Por ejemplo, las personas que han tenido un estrés traumático desde la concepción hasta la infancia probablemente tendrán una base más alta de hormonas de estrés, como el cortisol, en sus cuerpos. Como resultado, estas personas pueden tener una mecha muy corta, estar concentradas en sí mismas y tener dificultades para cambiar de un modo de emoción a la resolución de problemas. O sea, siempre actuando por un modo muy emocional o muy explosivo. Si el cerebro se vuelve más peligroso a la vuelta de cada esquina, siempre listo a un peligro, estar centrado en los demás, poniendo atención en las otras personas y pensar en las opciones no contribuiría a la supervivencia. O sea, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces, el cerebro se queda así, como para adaptarse al peligro. Así que cuando te pedí que practicaras los ejercicios de base, tocando los puntos neurovasculares a la parte de la frente, por ejemplo, estamos tratando de activar el flujo de sangre en la corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones, pensar, razonar sobre las cosas. Así que es más una solución de arriba hacia abajo para ayudarnos a calmar ese cerebro primitivo que está activado, cuando en verdad no hay un peligro real. Así que lo que sucede con estas hormonas del estrés, como el cortisol, cuando permanecen durante mucho tiempo, es que son tóxicas para las células cerebrales. Y esta toxicidad incluye obstaculizar el desarrollo de las redes neuronales sanas e incluso causar la muerte de las células cerebrales. Por eso llamamos tóxico al trauma por estrés continuo y al estrés episódico y impredecible. Por el bien del tiempo, tendré que acelerar un poco la parte de la epigenética, porque todavía tenemos que alcanzar la sesión sobre resiliencia. Ahora, cuando se habla de epigenética, podemos añadir a toda esta información previa la capacidad de leer los mensajes en nuestros genes y cómo esto está influenciado por nuestras experiencias. Los científicos han descubierto que las respuestas al estrés pueden transmitirse de una generación a otra, por lo que un interesante estudio ha condicionado a las ratas a temer este olor a flor de cerezo. Cuando el olor a flores de cerezo entró en el ambiente de las ratas, estas se quedaron atónitas de miedo hasta que el olor fue eliminado. Estas ratas crecieron sin ninguna exposición a las flores de cerezo. Estas generaciones de ratas fueron separadas de sus padres y colocadas en un ambiente diferente. Cuando el olor a flor de cerezo, por lo tanto, cuando el olor de la flor de cerezo se puso en su entorno, las ratas se agitaron. Tuvieron una mayor sensibilidad al olor a flor de cerezo. Por lo tanto, esto muestra cómo el campo de la epigenética puede ayudarnos a entender
cómo los grupos de personas pueden verse profundamente afectados por el trauma histórico, a pesar de los esfuerzos actuales por cuidarse mutuamente. ¿Cómo podemos curar las heridas y traumas de nuestros antepasados? Puede que no conozcamos completamente la respuesta a esta pregunta, pero sabemos que somos responsables hoy en día, porque somos los adultos que vivimos en el presente, en el ahora. Sin embargo, pensemos de nuevo en el lado positivo de las experiencias que se transmiten de una generación a otra. Los científicos están probando si las características positivas como el comportamiento bondadoso y protector pueden ser heredadas de los padres y abuelos. El campo de la epigenética nos da la esperanza de que nuestras formas de relacionarnos pueden crear cambios positivos duraderos en la expresión de los genes y crear comunidades que se curen en sí mismas y pueden establecer un camino duradero de sanación y recuperación generacional. Así que estamos construyendo comunidades con la capacidad de hacer esto, y esto puede ser transmitido a las próximas generaciones. Increíble. Ahora puedes relajarte y respirar profundamente. Hablemos de la resiliencia. Así que si puedes leer esto y leerlo en voz alta para ti o en silencio, te daré algo de tiempo para que leas lo que ves en estas diapositivas. Las relaciones con personas bondadosas y competentes, personas sanas, generosas y amables, contribuyen de forma vital a la resistencia, resiliencia y la recuperación. Qué poderoso es eso. Cuando escuchas a la gente, cuando se enteran de los resultados de del estudio ACE, a menudo preguntan sobre la resiliencia. Nuestro deseo de resiliencia nos lleva naturalmente a encontrar formas de ayudar a las familias y comunidades. Podemos ver los 3 sistemas de protección que interactúan y guían la adaptación positiva. Estos sistemas son las capacidades individuales, el apego y la pertenencia a personas bondadosas y competentes en la comunidad protectora, la fe y los procesos culturales. ¿Qué sabemos de los individuos que se desempeñan bien a pesar de la adversidad? Estoy segura de que algunos de ustedes se preguntaron eso. ¿Por qué nosotros nos comparamos? ¿Por qué esta persona ha pasado por tanto y no está sintiendo mal? ¿Por qué yo he pasado por menos y estoy tan mal y tal? ¿Es él más fuerte? ¿Es mi mamá la más fuerte? ¿Por qué he pasado por tanto y estás bien? O sea, si puede adquirir resistencia y resiliencia, ¿por qué a algunas personas les va bien? ¿Por qué algunas personas tienen tantas dificultades? Sabemos que los 3 sistemas de protección están alineados. Las personas se desempeñan mejor cuando viven en familias y comunidades prósperas. Podemos ayudarnos mutuamente a desarrollar atributos personales que nos ayuden a capear las tormentas de la vida real. Entre los atributos personales o las capacidades individuales figuran las opiniones positivas sobre la propia vida, la autoeficacia y la autorregulación,
que se examinan en detalle en la literatura sobre la resiliencia. El segundo sistema de protección que podemos cultivar es el sentimiento de pertenencia. Este sentimiento de yo pertenezco a este lugar, a este pueblo, a esta cultura, a este país. Mucha gente habla de la importancia de las personas en sus vidas. Gente que reconoce y alienta nuestros talentos e intereses únicos. Las relaciones con personas bondadosas y competentes contribuirán a la resiliencia y la recuperación. A veces este mensaje se acorta e incluye solo las relaciones afectivas, pero la competencia requiere el aprendizaje de nuevas habilidades y la práctica de la seguridad en todas sus formas al relacionarse con personas y personas que han sido programadas neurológicamente para la supervivencia en un mundo peligroso o impredecible. Para estas personas, captar las señales sociales, los problemas de adicción y los lazos familiares y otras consecuencias de los traumas del desarrollo puede ser un desafío para relacionarse con los amigos y vecinos. Por tanto, tenemos que estar conscientes y sermos cuidadosos. Las relaciones que proporcionan seguridad y este sentido de pertenencia deben ser la norma a medida que aprendemos y mejoramos nuestras habilidades y competencias para ser relevantes y útiles en momentos de estrés y desafío, así como durante la celebración y el descanso. Esto es muy útil para todos nosotros en este momento en que vivimos ahora. Las comunidades son poderosas. Cuando las comunidades se dedican a la creación de capacidad, investigamos profundamente las experiencias humanas que han conformado su pasado y influido en el presente de generación en generación. Las personas transmiten su historia de experiencia, incluido su rico patrimonio, idioma y tradiciones, así como la experiencia del trauma histórico, la esclavitud, el racismo y la injusticia. Aunque el estudio de los EIS no midió los traumas históricos como la esclavitud o los niños separados de sus padres y los niños obligados a negar su cultura y idioma, las investigaciones en neurobiología sugerirían que estas y otras experiencias traumáticas que levantan las hormonas del estrés durante largos periodos de tiempo tendrían efectos negativos prolongados. Pero es importante señalar que para cada historia de trauma también hay una historia de supervivencia, una historia de resiliencia, de continuidad cultural, incluida la recuperación de los caminos culturales después del momento de la pérdida, que es un poderoso factor de bienestar. O sea, hay que ver el lado positivo también, ¿no? De aprendizaje y desarrollo por cuestiones de crecimiento con la diversidad. Me gustaría preguntar qué se sabe para crear resiliencia. Lo que se conoce por las comunidades hispana y latinoamericana como un hecho muy importante para crear resiliencia. Los dejo con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es que hace crear, crecer, expandir resiliencia en la comunidad hispana y latinoamericana?
pero puedo anticiparme en base a otras experiencias y vivencias de personas de otros estados, por ejemplo, ao dizer que sentir el apoyo social y emocional genera esperanza. Ser capaz de contar con otros adultos de varias maneras. Se trata de la reciprocidad, de cómo los adultos de un vecindario o comunidad contribuyen a ayudar y ser ayudados y cuidados por las familias de los demás. Estoy segura de que puedes ver esto en las noticias, en la tele, y lo estamos viviendo en verdad ahora, en nuestras propias vidas. Es el cuarto factor, que es el tipo de capital social más difícil de construir. Se ha escrito extensamente en la literatura de preparación para desastres y se llama puente social. Y cuando las comunidades tienen altos niveles de puente social, son más capaces de recuperarse después de un desastre natural. Entonces, ¿qué es un puente social? Piensa en el círculo de personas con las que cuentas para ayuda y apoyo. ¿Qué tan común es que uno de ustedes se acerque desde su círculo a alguien que no conoce lo suficiente como para traer ayuda a su círculo? ¿Qué tan común es llegar a personas fuera de tu círculo para ayudar? Este acercamiento entre grupos sociales es un puente social. Y esto es lo que está pasando ahorita cuando ayudamos unos a otros en nuestras comunidades, y no importa la raza, estatus socioeconómico, lo vemos esto en todas partes. Mi querida amiga que vive en Italia acaba de compartir conmigo a través de WhatsApp este post compartido en los medios sociales que dice: China envió mascarillas médicas a Italia, que escribió en los recuadros una cita de un poema romano: somos olas del mismo mar. Japón hizo donaciones a China y escribió en los recuadros una cita de un poema chino: tenemos diferentes montañas y ríos, pero compartimos el mismo sol, la luna y el cielo. Esto es un fenómeno. Tú y yo y el mundo entero lo estamos viviendo. Tenemos este poder. Estamos preparados para adaptarnos y para estarmos en este modo de supervivencia y más, en modo de crecimiento. Así que ahora podemos verlo solo una parte del proceso y apoyar a las comunidades de autosanación. ¿Qué implica eso? Implica ampliar el liderazgo, involucrando a las personas clave de sus comunidades que se ven afectadas por las experiencias adversas en la infancia. Cada uno es un líder y pueden ser entrenados y pueden estar también haciendo entrenamiento. Implica el desarrollo de un lenguaje común y un entendimiento común, como que todos podemos entender de qué se trata, de qué hablamos y cómo evitar más traumas, cómo evitar retraumatización también. Se trata de comunidades de aprendizaje, comunidades de formación, educación de todos los miembros y como resultado, empoderar y proteger a las comunidades de sí mismas. ¿Qué legado vamos a crear? Entonces, ¿cuál es el resultado en el que nos centraremos? Esto para refletir. Como dije anteriormente, ¿no? Son problemas muy complejos y no es aquí un tratado de hacer como soluciones muy simples para problemas tan complejos, pero que empieza por conciencia y empieza por reflexión. Aquí tenemos algunos principios fundamentales de los sistemas de cuidado informado al trauma.
Acabo de añadir esta diapositiva aquí porque estas serían como la siguiente. Así que sabemos sobre los ACE, sabemos sobre las comunidades de autosanación. ¿Cómo implementamos eso? ¿Cómo actuamos sobre esto? Así que empezamos escribiendo el viaje, tomando conciencia del trauma, de la sensibilidad al trauma que responde y cómo respondemos al trauma. Y luego informando del trauma, a saber entender hasta mesmo los mecanismos neurobiológicos de cómo esto puede afectar a uno. Y eso no es a nivel individual, es a nivel del sistema, el sistema de atención, el sistema de salud. Y algunos de los principios básicos que debemos considerar cuando implementamos la seguridad, la confiabilidad, la elección, la colaboración y el empoderamiento. Entonces, estos son principios centrales para empezarmos a implementar sistemas de cuidado informado del trauma, especialmente en organizaciones de salud mental, de abuso de sustancias, de prevención, de tratamiento y tal. Aquí están algunas actualizaciones, algunas noticias positivas sobre lo que está sucediendo en toda la comunidad Latinx, como hay tantos programas y muchas organizaciones que están haciendo un trabajo increíble en la construcción de estas comunidades de autosanación. Esto puede hacerse mejorando varios factores de protección, como la creación de programas de visitas a hogar, que son conocidos por sus resultados positivos, el programa de asociación de enfermeras, los programas de capacitación de padres y de apoyo a la familia, la creación de la educación de la fuerza laboral. También hay algunos ejemplos de la resistente Georgia Resiliente, creando coaliciones en todo el estado. Participé a través de ALAS, de la organización de que hago parte de la Junta, en las reuniones de Georgia Resiliente, donde compartieron las increíbles cosas que estaban haciendo en todo el estado, en Athens, en Savannah, y implementaron programas que implicaban la implementación de mindfulness o atención plena en las escuelas, creando aliados de salud mental en las escuelas, creando zonas de atención y resiliencia y entrenamiento. Hay muchos instrumentos esenciales como la educación, la enseñanza, el fortalecimiento de políticas de capacitación, la investigación práctica y la evaluación. Así que podemos ver más diapositivas donde se pueden tener todos estos recursos adicionales que añadí en la presentación y estás en el final. Aquí hay información adicional del CDC, cómo prevenir el abuso infantil. Así que todo comienza con una evaluación de las necesidades de la comunidad local con la que trabajas. Tenemos que preguntarnos qué es lo que está causando ACEs aquí. Y luego crear un plan y estrategias para tratar con ellos, siempre usando una perspectiva de fortalezas, siempre averiguando qué es lo que la comunidad ya tiene y cómo podemos usarlas como fortalezas. Todos somos líderes, todos tenemos una contribución que hacer a un mundo para que sea un lugar mejor. Las adversidades de hoy pueden ser usadas para hacernos mejores. Es un despertar, una llamada a tomar un descanso, tal vez ir un poco más lentamente, a pensar, a conectar, a sentir y a reflexionar sobre la dirección que queremos tomar como habitantes de este planeta. Y así que termino mi presentación. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar aquí. Aquí algunas referencias.
recursos adicionales. Y ahora vamos a empezar la parte de preguntas y respuestas que fue coordenada por la señora Doca Michele Zelaya. Voy a dejar en la página de OPTTC para que tenga ahí las informaciones de contacto. Entonces, Doca dice, gracias Fabricia, qué maravillosa presentación. Ahora pasamos a la parte de control de calidad y tenemos un total, pero trataremos de responder con el tiempo que queda algunas de las preguntas. Entonces, la primera pregunta de Regina Morales. ¿Dice usted que los ACE aumentan en los países desarrollados? Entonces, yo digo que, bueno, lo que vimos en uno de los estudios es que el número de ACEs que conoces, la puntuación total, puede ser mayor dependiendo de factores como la pobreza. Hay algunos factores ambientales en los países subdesarrollados que pueden contribuir y hacer que se produzcan ACEs, ¿correcto? Vemos eso con las disparidades de salud en un número diferente de contextos. Pero en algunos estudios aquí en los Estados Unidos con poblaciones que estaban en la pobreza, no necesariamente. Quiero decir que ACEs pueden ocurrir dentro de todos los contextos también. Esa es la respuesta, no necesariamente. La pobreza sí, eso es lo que quieres decir, es un determinante de la salud. Hay otros factores y factores estructurales, hay factores individuales, factores ambientales, factores de protección y varias otras cosas que considerar. Utilicé este estudio en particular porque sabía que sería un poco polémico porque, por supuesto, esperamos que con la pobreza y las demás variables disuasorias que las acompañan, estos ACEs serán más frecuentes, pero que no podemos generalizar. Otra pregunta de Alfredo Aguirre. Se refiere a un trauma adicional. ¿Cómo diferenciamos el estrés cultural del conflicto con la aculturación de referencia de los padres, asumiendo que el estrés cultural tiene más que ver con la dinámica interna y la identidad? Sí, uno es intrafamiliar y el otro es extrafamiliar. Al igual que hay un estrés de aculturación cuando se necesita ajustar y adaptarse cuando se está inmerso en un nuevo mundo y se necesita enfrentarse a un nuevo lenguaje para enfrentarse a este nuevo estilo de vida y cultura. Y también está la aculturación y las diferencias que ocurren en este proceso dentro de las familias. Y en mi experiencia de trabajo, por ejemplo, con adolescentes y familias, se ha hecho muy evidente lo común que es que los adolescentes se adapten y aculturen a una velocidad diferente a la de sus padres. E incluso el lenguaje crea conflictos con los padres y la asimilación cultural. A veces los padres, los abuelos, asimilarán menos esta nueva cultura frente a la más joven, frente a los niños. Serán más jóvenes cuando lleguen aquí, cuando estén inmersos en esta nueva cultura. Y luego, cuando los reúnan como un solo, como en una sesión familiar, por ejemplo, cuando surjan cuestiones, hay muchas cuestiones que se refieren a este conflicto derivado de la forma en que los dos grupos experimentan la aculturación, la asimilación y cuando están viviendo juntos, cuando interactúan en la relación familiar. Entonces, a un comentario de Doca diciendo que todos están muy agradecidos por esta presentación. Hay muchos comentarios y muchas preguntas que vamos a pasarla para que pueda contestarlas después. Patricia González dijo, estamos tratando de implementar el apoyo a la edad en nuestro refugio de violencia doméstica. Tenemos una oportunidad única y excelente para apoyar a los niños en los refugios.
no solo han sido desplazados, sino que también son testigos de la violencia doméstica y es probable que sean víctimas de abusos físicos contra los niños. ¿Puede decirme qué recursos puedo usar con estos niños? Sí, definitivamente me encantaría hacer esto y este es un trabajo muy importante. Desde mi experiencia personal de ser testigo de la violencia doméstica cuando era niña o adolescente, sé cómo puede realmente causar muchos efectos y potencialmente traumas y el estrés postraumático. Este escenario de trabajar en la violencia doméstica en los refugios es muy difícil. Yo he trabajado con clientes, especialmente mujeres en refugios, y necesitamos sí trabajar si sabemos que entiendo que quieres concentrarte en los niños. Pero diría yo que definitivamente necesitamos trabajar y sanar a las madres, a los padres y trabajar con ellas. Una de las cosas que comparto es un sueño que tengo, es que he bailado flamenco durante mucho tiempo en la universidad y me encanta bailar y un día mi sueño es que me gustaría traer algo así, como de este, específicamente de flamenco. Recuerda que el baile ofrece un estímulo bilateral. El baile, el movimiento del cuerpo puede tener un alto potencial de sanación para trauma. Y me imaginé llevando algo así a un refugio donde madres, hijas, hijos pudieran bailar juntos en este proceso de sanación, incorporando incluso la danza folclórica tradicional en el proceso de sanación de este tipo de trauma. Compartiré más recursos con ustedes para trabajar con este escenario y gracias por preguntar. Pero que mi respuesta es sí, es posible trabajar con los niños para ayudarlos y hay la terapia lúdica, pero que no podemos nos olvidarnos de las madres, porque madres más sanas, madres que reciben ayuda, pueden ayudar a sanar sus hijos también. Una pregunta de Luz Ángela Ventura. ¿Tiene recomendaciones para tratar el malestar causado a las personas cuando se comparte información de ACEs? Esta es una gran pregunta. Esto es parte de que llamamos del cuidado informado sobre el trauma. Parte de la comprensión plena de lo que es el trauma. Y si usted estuvo presente durante el comienzo de esta presentación, intencionalmente añadí estas técnicas de base y recuerde que esta es una presentación muy corta y ni siquiera tuve tiempo para practicar y hacer más actividades, pero especialmente si usted puede presentar esto con más tiempo. Les sugiero que definitivamente incorpore algunos ejercicios de autocuidado y algunas técnicas de relajación para ayudar a la gente a introducir este tema. Y puede también fornecer después, al final, recursos de terapia en comunidad, como agencias de comunidad mentales, para que las personas puedan buscar ayuda si necesitan después. Sé que cuando se habla de experiencias adversas en la niñez, el simple hecho de oír algunas cosas puede ser un desencadenante de algunas respuestas de trauma que cualquier uno puede experimentar. Puedo hablar por mí misma en varios entrenamientos e incluso en la universidad, cuando reaccioné a los detonantes y no sabía qué hacer en este momento. He visto a tanta gente a mi lado reaccionando a estos desencadenantes con respuestas de trauma. Eso sucede todo el tiempo. Así que es nuestra responsabilidad asegurarnos que no estamos poniendo personas expuestas a estos desencadenantes sin darles ningún recurso y sin saber si están en condiciones de manejar estas respuestas. Entonces,
Así que nuestra responsabilidad asegurarnos de que llevamos a cabo las cosas de una manera consciente, sensible, efectiva e informada sobre cómo llevamos a cabo estos entrenamientos. Otro ejemplo es, como puedes ver, no le pedí a nadie que hiciera tu puntuación ACE. Y esta es otra consideración, otra sensibilidad que tomé. Por ejemplo, si tiene esta estructura en un escenario que estoy haciendo ahora, por ejemplo, por un webinar, no puedo, con tiempo limitado, no puedo saber cómo la gente va a reaccionar de otro lado de la pantalla, si va a hacer su puntuación ACE. Entonces, evito intencionalmente esta exposición a la audiencia. Por lo tanto, hay muchos puntos a considerar para evitar el retraumatismo. De eso estamos hablando al construir sistemas de cuidado informado el trauma. Y a más informaciones puede recurrir al website de SEMSA, que hay un tip que habla de implementación de cuidado informado del trauma, que es completo. Queremos evitar esta retraumatización de la gente y queremos proporcionar a la gente herramientas como qué hacer cuando se activan las respuestas al trauma. Y digo esto, todos nosotros probablemente hemos tenido problemas y hemos sido expuestos a algún tipo de adversidad en un tiempo de la vida. Entonces, nunca podemos saber cómo uno puede reaccionar. Daniele, he dicho, ya que la mayoría está trabajando con las familias por teléfono ahora, ¿cómo podemos reconocer, evaluar los ACEs y crear resiliencia apropiadamente? Los ACEs se retrasan en las comunidades de segunda y tercera generación de Latinx. Entonces yo digo que no tengo estudios para poder hablar al respecto específicamente como comparación de segunda y tercera generación de Latinx. Así que yo no he sabido ninguna investigación al respecto, pero definitivamente si usted piensa en la premigración, la migración y la postmigración, podemos tener alguna idea de cómo esto puede ser diferente y cómo las experiencias de la segunda y tercera generación pueden ser diferentes. Y también tenemos que considerar cómo se transmiten, pero es una pregunta muy interesante que no tengo datos y no tengo información suficiente al respecto. Entonces, así terminamos y Doka dices, gracias por recordarnos a honrar a nuestros abuelos y ancianos. Gracias también por recordarnos la importancia de la resiliencia, especialmente cuando experimentamos algunos momentos de incertidumbre. Llegamos al final. Esta era la conferencia, ¿no?, de que estaba planeada para este año, en septiembre, pero que era para ser en persona y no más. Y aquí el enlace para avaliación de satisfacción, si tiene la oportunidad, si es posible, de que por asistir nomás, escuchar la grabación, puede hacerlo. Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por participar. Y tenga un buen día. Hasta luego.